no está intervenida. Economía lanza un mensaje de tranquilidad a clientes y accionistas. Hasta el momento solo hay un cambio en la dirección. ¿Están a salvo los depósitos? ¿Qué deben hacer los partícipes? Responde José Miguel Maté, es consejero delegado de la Sociedad de Valores Tresis. ¿Qué deben hacer los clientes, accionistas, titulares de participaciones preferentes de Bankia? Para buscar respuestas a estas preguntas hemos invitado a Diario de la Noche a José Miguel Maté, consejero delegado de Tresis, Sociedad de Valores. Buenas noches, bienvenido a Diario de la Noche. Dejar claro que Bankia no es una entidad intervenida en absoluto. Es verdad que Economía ha tomado cartas en el asunto, el Banco de España también, pero es una entidad totalmente independiente que tendrá que ajustarse a las normas del mercado y a un plan de saneamiento, a las normas que fije el Consejo de Ministros el próximo viernes. Esa es la clave. Eso es lo que sabemos hasta hoy, porque ya empieza a haber comentarios, rumores de si va a entrar el Estado en el capital o no. Lo que sabemos hasta hoy, y lo ha dicho Economía, Bankia no está intervenida. Vamos a hablar de los diferentes grupos de interés en torno a esa entidad. Los depósitos garantizados, no hay problema ninguno. Depósitos, fondos de inversión, fondos de pensiones. Yo creo que es muy importante hacer la diferencia. Claro. ¿No? Yo creo que desde el punto de vista de los depositantes de Bankia hay que dejarlo muy claro, que no deben tener ninguna preocupación y que por tanto es un capítulo que tenemos que dejar aparte. Hemos visto casos mucho más graves con intervenciones reales, con quiebras de algunas cajas y ninguno de los depositantes han tenido ningún problema. Por tanto, tranquilidad. Yo creo que además la sociedad española, decíamos que no teníamos cultura financiera, la tenemos ya toda, aunque solo sea porque la hemos vivido, ¿no? En estos últimos meses. Nos hace falta un poquito más de cultura financiera, sí, no vendría nada es verdad, pero estamos haciendo no un ha habido máster una acelerado. retirada de depósitos. En el caso de Caja Castilla-La Mancha ocurrió, fue una retirada de depósitos masiva. Lo hubo. Yo creo que eso es un dato muy importante y por tanto yo creo que ahí tenemos que estar tranquilos. Comentabas los fondos de inversión. Yo creo que también hay que dejar muy claro que los fondos de inversión y los planes de pensiones son instrumentos que están fuera del balance de las entidades de crédito y por tanto yo creo que son los activos, me atrevería a decir, los más seguros. Por tanto, otro aspecto que tenemos que dejar al margen. Accionistas. Ahí la bolsa te la juegas, ¿no? Claro, yo creo que has perdido dinero. El que compra acciones sabe muy bien que corre un riesgo y hoy por hoy es verdad que un accionista de Bankia que entró hace unos meses escasos está perdiendo un 40%, pero también la bolsa española ha caído ese importe en los últimos 18 meses. Es decir, que Bankia se ha movido más o menos en línea con el mercado, un poquito peor. Se ha movido en línea con el mercado, si contemplamos los 18 meses, pero las últimas semanas está siendo un desplome, podríamos calificarlo, con una caída desde el principio de año del 37 contra un 18, un 20% del IBEX, por tanto, significativamente peor. Pero lo saben y saben que corren un riesgo. La pregunta podría ser, ¿qué hacemos ahora? Claro, un accionista de Bankia que ha comprado acciones que no las ha vendido todavía, yo creo que sería un poco absurdo venderlas mañana, porque tenemos que esperar al viernes para ver cuál es la solución. Lo que pasa es que se abren muchas preguntas como cómo pueden afectar las distintas soluciones. Entramos dentro del terreno de la especulación. ¿Cuáles van a ser esas soluciones? Si al final es una financiación y se produce mediante el tipo de activo que sea y no hay una dilución accionarial y lo que hacen es recapitalizar, simplemente dar financiación, no recapitalizar. Sí, vamos a explicar todo eso en términos que entienda todo el mundo. Si lo que hacen es, financiar, yo le doy a usted un préstamo de 7-10 mil millones de euros y me lo devuelve usted con el tiempo, no hay ningún cambio en la entidad. No hay ningún cambio en la entidad, salvo que van a tener menos beneficios. Efectivamente. El problema puede llegar y se diluye ahí, ese efecto dilución, si el Estado entra en el capital, ¿no? Claro, porque en ese momento hace una ampliación de capital y el beneficio que hay es menor para repartir con más socios. Por tanto, se produce una dilución de ese beneficio y lo lógico es pensar que la acción va a caer más. La pregunta es, ¿está ya contemplado ese posible escenario después del desplome de estos días? Y eso es algo que el mercado dirá. ¿Va a ser Bankia capaz de generar más beneficios si entra más capital? Tendremos que verlo. De momento lo que está claro es que la idea con la que se vendió Bankia de tener un beneficio por dividendos, es decir, una rentabilidad por dividendos, eso queda desde luego en un segundo plano, ¿no? Estos movimientos en torno a Bankia
van a beneficiar en bolsa al resto de entidades financieras españolas, porque ayer cuando se anunció la dimisión de Rodrigo Rato subieron todas como la espuma, fue como por fin van a poner coto a los problemas del sector financiero. Yo creo que es muy importante y eso parece que lo que están diciendo, el mensaje que están dando es vamos a coger el toro por los cuernos. El principal problema de la economía española ahora entre los inversores internacionales es el sector financiero y las comunidades autónomas. Si se pone coto al problema del sector financiero y por fin se pone en valor los activos inmobiliarios a valor real de mercado, puede tener un doble beneficio. Primero, de transparencia, saber por fin cuánto hay de ese agujero, cuánto es y cuánto dinero se necesita, y además abaratar el coste de esos activos inmobiliarios y por tanto generar algo de movimiento y actividad en el sector inmobiliario. Por tanto, la respuesta es que sí, que puede tener un efecto muy beneficioso. Hay otro producto financiero que se ha vendido durante estos últimos meses, no solo Bankia, las cajas en general. Vamos a explicar qué es ese producto y qué consecuencias tiene, porque ahí es donde está en estos momentos el debate y el enfado de muchas personas que lo han comprado. Y eso que había alertas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera. Las participaciones preferentes. Es un tema que a mí me gustaría dejar claro que se ha hecho y se sigue haciendo mal. Las entidades financieras, cuando venden este tipo de productos, cualquier tipo de producto, utilizando su balance, lo que están es, y lo voy a decir y suena un poquito duro, utilizando a los clientes para financiarse. Bien, ¿qué producto es ese? Para que lo tengamos las claro. Participaciones preferentes es deuda de las entidades emitidas prácticamente con carácter general a perpetuidad, es decir, no tienen un vencimiento. ¿Cómo se han vendido? Principalmente a partir del 2009, cuando se cierran los mercados mayoristas, donde las entidades piden crédito y en el interbancario está cerrado. ¿A quién acuden? Acuden a los clientes, a su red de oficinas. Y le dicen, señores clientes, yo tengo una participación preferente ya el nombre lleva engaño, que lo venden con un tipo de interés muy atractivo el primer año y luego lo refieren con un spread, un diferencial sobre el Euribor o sobre cualquier otro interés, de tal manera que ya hay una primera letra pequeña. El primer año, un tipo de interés muy atractivo. El segundo año, bueno, sigue siendo atractivo, pero ya menos. ¿Cuándo vienen las trampas? Cuando dices ese instrumento que es deuda a perpetuidad, no sabemos cuándo se va a amortizar. Por tanto, lo siguiente que hay que mirar es: yo le voy a pagar a usted ese cupón que hemos acordado, sí y solo si hay beneficios suficientes para pagárselo. O sea, que muchos van a dejar de cobrarlo y no estamos hablando solo del caso de Bankia, que se han vendido muchas cajas. Es lo que quería dejar claro, vale, se ha vendido en cajas y en bancos. ¿Y qué opción tienen las personas que han comprado esos productos? Bueno, hay dos opciones. Las entidades, se produce un hecho, además de esto que estamos diciendo, de que dejan de tener beneficios y por tanto se pone en duda poder cobrarlo, se produce otro hecho, que es que estas participaciones preferentes dejan de formar parte de los activos que son considerados como, vamos a poner, primera calidad del capital de las entidades. Por tanto, ¿qué tienen que hacer los bancos? Quitárselos de en medio, canjearlas. ¿Qué ha pasado? Como se ha puesto en duda que los bancos vayan a pagar ese cupón, el precio de esos activos ha bajado en el mercado. Los clientes están enfadados porque dicen, oye, a ver si me van a pagar, y además, si yo voy a venderlo en el mercado, ya no me dan lo que yo invertí, me dan mucho menos. Las entidades de crédito dicen, bueno, voy a hacerles un favor, entre comillas, se las voy a recomprar, pero ¿a condición de qué? De darles a ustedes otros instrumentos que pueden ser acciones o bonos convertibles en acciones o deuda subordinada, y esto es una mezcla que cada entidad ha utilizado un sistema, por lo cual el cliente, que era un cliente conservador, que lo único que quería era cobrar un cupón, de repente se encuentra con algo que no tiene ni idea de lo que es. Y aquí me permito decir que nadie dice nada, salvo el cliente que se enfada, y con razón. Pues hay muchos clientes enfadados y a ver si el Banco de España dice algo. Muchísimas gracias por hacer el análisis de la situación de todos esos públicos de interés en torno a Bankia. Buenas noches. Muchas gracias.